Muy bien, ahora vamos a tomar la segunda sesión de esta serie de las iglesias comunitarias en los Estados Unidos. Ya establecimos los fundamentos de las características principales de este movimiento de iglesias y ahora vamos a entrar a ver específicamente algunas de estas iglesias prominentes que son las que han servido como de modelo, de patrón para formar otras iglesias similares a ellas. Voy a hablar específicamente solamente de una sola iglesia en Latinoamérica, un movimiento de iglesias en México, pero en general hay otras iglesias que se están moldeando, se están formando siguiendo estos mismos patrones y estas mismas pautas. Muy bien, entonces esta es nuestra segunda sesión. Vamos a Dios en oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar este movimiento de iglesia. Señor, danos el discernimiento necesario, Señor, y ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra. Yo sé que algunos hermanos sinceros objetan que hablemos de otras iglesias, lo consideran como una crítica, pero tu palabra nos manda, Señor, a examinarlo todo y retener lo bueno y examinar los espíritus y son de Dios. Y en obediencia a tu palabra, Señor, es que ahora nos disponemos, Señor, a estudiar y examinar algunas de estas iglesias. Señor, bendícenos, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, esta es la segunda parte y ahora vamos a ver algunas de estas iglesias en particular. Vamos a hablar del trasfondo histórico de algunas de estas iglesias y vamos a comenzar con la iglesia North Point Community Church en Atlanta, Georgia. Su fundador es el hermano Andy Stanley, que es hijo del pastor Carlos Stanley, el famoso predicador Bautista del Sur, pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta, que ha sido el pastor por muchos años ahí. El hermano Andy recibió su licenciatura en periodismo de la Universidad Georgia State University y un grado de maestría del Teológico Seminario de Dallas. Después de trabajar varios años bajo el liderazgo de su padre, Carlos Stanley, con los jóvenes de la primera iglesia bautista de Atlanta, él comenzó la iglesia North Point junto con otros 5 hermanos en 1995. Él recientemente se ha visto involucrado en una controversia al decir que los cristianos del Nuevo Testamento se deben desligar del Antiguo Testamento, aunque luego trató de justificarse diciendo que lo malentendieron. Recientemente dijo otra vez que los cristianos del Nuevo Testamento no están obligados a cumplir los 10 mandamientos. Esta cita la encontramos aquí en este sitio de la web. Aquí dice el pastor de la mega iglesia otra vez está en problemas diciendo que los cristianos del Nuevo Testamento no se les demanda obedecer ninguno de los mandamientos del Antiguo Testamento. Y aquí está el hermano Andy Stanley tratando de justificar su declaración.
En sí, la iglesia North Point comenzó, como ya dijimos, en 1995 y la iglesia ha crecido hasta tener 6 centros de reunión o iglesias con más de 32,000 personas asistiendo por semana, convirtiéndola en una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. Los ministerios de North Point han ayudado a establecer más de 20 iglesias estratégicas asociadas en los Estados Unidos y Canadá, y una de ellas en México, que es la que vamos a hablar más tarde, Vida In. Uh, Aunque en realidad Vida In se ha diseñado al modelo de North Point. Ok, esto ya lo habíamos comentado. Muy bien, ahora otra iglesia de la que vamos a comentar es Willow Creek Community Church. La iglesia Willow Creek fue comenzada por Bill Hybels. Hybels nació y creció en Kalamazoo, Michigan, donde asistió regularmente a la Iglesia Reformada Cristiana de Norteamérica, la cual es una iglesia calvinista. Hybels tuvo una experiencia de conversión de adolescente en un campamento. Hybels obtuvo su licenciatura en estudios bíblicos de la Universidad Internacional Trinidad y un doctorado honorario en divinidades de la Escuela de Divinidad Evangélica Trinity o de la Trinidad. Hybels recientemente, va a ser casi un año, presentó su renuncia como pastor a la iglesia Willow Creek por acusaciones de mal comportamiento sexual, aunque él ha negado toda acusación. Sin embargo, él decidió dejar su puesto y esto, además de seguir bajo investigación, ha creado una división y un éxodo de su mega iglesia. La iglesia comenzó en 1971 con un grupo de jóvenes con su amigo Dave Hombo. Es un grupo de jóvenes con música moderna. Él promovía que había que hablar de una manera relevante y el grupo creció de 25 a 1200 en tan solo 3 años. Ya vimos algo acerca de Bill Hybels, pero aquí está esta fotografía e información en Wikipedia para los que estén interesados en sustanciar esto que estamos diciendo de Bill Hybels. La iglesia Willow Creek comenzó el 12 de octubre de 1975 con un par de cientos de miembros que se reunían en el cine Willow Creek Theater como resultado de una encuesta en la comunidad en la que preguntaban qué es lo que les haría ir a la iglesia. Lo que hizo Bill Hybels es ir haciendo una encuesta en la comunidad preguntándole a la gente si iban a la iglesia o no. Cuando decían que no, él preguntaba ¿por qué no? Y entonces algunos decían porque es muy aburrido, porque la música es muy anticuada, porque piden dinero, porque duran mucho los cultos, los sermones son muy largos, en fin. O la manera de vestir, quieren que vaya uno vestido de cierta manera. Y entonces al final de la encuesta preguntaban si usted encontrara una iglesia donde usted no tuviera que dar dinero, el sermón fuera bastante corto, usted pudiera ir vestido como usted quisiera y donde el ambiente estuviera de acuerdo a la música que a usted le gusta, asistiría a una iglesia. Y la respuesta de la mayoría de la gente era que sí.
Entonces, en la primera reunión en este cine, juntó alrededor de unas 500 personas el primer domingo, solamente eh, uh, por contestar esta encuesta, lo cual ya señalamos en la primera parte de cómo están diseñadas estas iglesias para complacer al cliente, por así decirlo. O sea, el hombre es el centro de la atención de este tipo de iglesias. La iglesia creció a una asistencia de 24,000 con varias congregaciones en varias partes de Chicago. Edificaron un auditorio para 4,500 personas en Lakeside y luego en una propiedad de South Barrington, de una propiedad de 155 acres que vienen siendo 62 hectáreas, edificó otro auditorio con capacidad de 7,000 personas, pero el total de asistencia es tomando en cuenta todas las iglesias o centros de reuniones de este tipo de iglesias. Bien, otra iglesia de la que necesitamos hablar es la iglesia Saddleback Church. Esta iglesia es dirigida por el pastor Rick Warren. Rick Warren nació en San José, California en el 54. A los 19 años, mientras estudiaba en la Universidad Bautista de California, dice haber recibido el llamamiento al ministerio. Él estudió en el Seminario Teológico Southwestern Bautista, que es uno de los seminarios más corrompidos, más liberales del mundo. Además de ser el seminario probablemente más grande del mundo, también el más liberal teológicamente hablando. Además de otros libros, Warren se hizo popular con su serie de libros como Una iglesia con propósito y otros con temas similares como Una vida con propósito. Rick Warren es bautista del sur, pero es pro-católico. En su libro La iglesia con propósito, cita a autores católicos, ha tenido católicos predicando en su púlpito y promueve la evangelización de católicos con católicos, la cual consiste en hacer volver a los católicos descarriados de vuelta a Roma. Entonces, no sé si se puede llamar eso evangelización, volverlos a la misma iglesia apóstata de donde han salido. Es básicamente la misma estrategia que ha seguido Luis Palau y el ya deceso Billy Graham. Es además ecuménico. Él dice que no ve ninguna necesidad de separarse de nadie, o sea, de ningún movimiento teológico, religioso que no se fundamente en la palabra de Dios. Y él se ha manifestado a favor de los gays. Vamos a ver aquí algunas de estas declaraciones. Aquí encontramos al hermano Rick Warren en este reporte, en esta página que se llama Way of Life Literature. Para aquellos que leen inglés pueden ver aquí este reporte del hermano David Cloud, donde él sustancia y cita todas las fuentes que demuestran esta tendencia pro-católica que sostiene y apoya a Rick Warren. Él también ha tenido entrevistas con el Papa, ha hecho declaraciones favorables hacia el Papa, como por ejemplo, que me resaltar esta aquí. Dice, en abril del 2014, Warren dio una entrevista exclusiva para la cadena de televisión católica EWTN, en la que dio una efusiva alabanza a la Iglesia Católica y a los papas, llamando a la misma vez unidad con Roma. Mientras que la Biblia dice en 2 Corintios 6:14,
que debemos mantenernos separados, de no entrar en yugo desigual con los incrédulos. Y la Iglesia Católica ciertamente es una iglesia que se puede calificar de apóstata y de incrédula en cuanto a las doctrinas fundamentales bíblicas de la palabra de Dios, específicamente el Nuevo Testamento. En cuanto a la afinidad hacia los gays, aquí vemos, por ejemplo, en este lugar, como en esta reunión en donde se estaba promoviendo una aprobación para investigar y encontrar la cura para el SIDA. Aquí lo vemos sentado, no solamente sentado, sino sosteniendo las manos con el famoso cantante gay, homosexual, Elton John, sosteniendo manos. O sea que mientras la causa sea buena, hay que mantenernos unidos, no importa con qué personas estén asociados, qué tendencias teológicas puedan tener. Y aquí en este sitio pueden ver otras asociaciones cuestionables del pastor Rick Warren, pastor de la iglesia Willow Creek, Saddleback. Okay. Entonces ese es el pastor. Así que hermanos, pues a veces escucho los argumentos de que algunos de estos hermanos tienen trasfondo bautista, y puede ser que lo tengan, pero eso no justifica su deslealtad y su falta de fidelidad a la palabra de Dios y su asociación con incrédulos y apóstatas, y de promover iglesias que no predican el santo evangelio de la palabra de Dios como es la Iglesia Católica. Siguiendo con la descripción de la iglesia, el primer servicio de la iglesia Saddleback se llevó a cabo en abril de 1980 en el teatro de la Escuela Preparatoria de Laguna Hills, con una asistencia de 200 personas. En los 35 años de su historia, la iglesia se ha expandido a 80 centros diferentes o ramas o sucursales, con una asistencia promedio de 20,000 personas cada semana. En agosto de 2008, Warren invitó al entonces senador Obama y al senador McCain a hablar en su iglesia. Obviamente dos contendientes por la presidencia. Ya la historia nos ha dicho que en este caso el senador Obama fue quien obtuvo la presidencia en ese entonces. La iglesia tiene un ministerio llamado Peace, que es un ministerio de satisfacer las necesidades sociales del mundo. Y una vez más vemos que cuando las iglesias se apartan de predicar el evangelio puro, se empiezan a involucrar en actividades de ayuda a la comunidad que no están prohibidas necesariamente en la palabra de Dios para una iglesia, pero esa no es la encomienda a una iglesia. En todo caso, todas las exhortaciones en la palabra de Dios de ayudar al necesitado son dadas al cristiano en forma individual, pero no necesariamente a la iglesia como institución. Aquí vemos la iglesia Saddleback en su manera de adorar, como ya vimos algunas imágenes en la primera parte. Aquí tenemos al pastor Rick Warren, como hemos dicho antes, en una manera muy casual de predicar en un sillón cómodamente, con ropa nada formal, nada elegante, como si estuviera en la sala de su casa
platicando. Vamos a poner este video y vamos a resaltar algunas cosas aquí. Hi, everybody. I'm Rick Warren, pastor here at Saddleback Church, and I'm so glad you're joining us online today. You know, this online campus makes it possible for us as a church family to expand literally all around the world, and you can be engaged with our church family from wherever you live. Usted puede ser miembro de esta iglesia en línea y asistir a los servicios desde la comodidad de su cuarto, su recámara. Todas estas imágenes dejan ver el estilo que sigue esta iglesia Saddleback. You'll learn God's 5 purposes for your life and how our church is built to help you fulfill those 5 purposes. At the end of this service, you'll hear more details about how you can sign up for Class 101, Discovering My Church Family. Vamos a adelantar un poco para que vean ustedes la adoración. Como pueden ver, si uno no pone atención a la letra, aunque la letra realmente no tiene gran contenido doctrinal, uno no sabría que uno está en la iglesia, uno no sabría que esto no es un concierto de rock, uno no sabría que esto es un culto en una iglesia moderna, comunitaria. Adelantándonos un poco más, aquí está ahora el pastor predicando, como pueden ver, en pantalón de mezclilla, con la camisa de fuera, las mangas arremangadas, y pueden ver ahí en la mesita el platillo de los elementos de la cena del Señor, que aparentemente en este culto en particular estaban preparándose para la celebración de la cena del Señor. Y aquí continuamos con algunas de estas imágenes y aquí más de la adoración, del tipo de adoración de estas iglesias. Pueden ver la manera mundana de vestir de los integrantes de los grupos directores de la adoración. En fin, esto solamente es una muestra de lo que ocurre en este tipo de iglesias. Entonces, volvamos a nuestra guía de estudio. Otra iglesia de la que vamos a hablar es la iglesia Vidaín. Esta es quizás la única iglesia de mayor renombre en México que está diseñada de acuerdo al patrón de estas iglesias de las que acabamos de estudiar, de esas iglesias americanas en los Estados Unidos. Su fundador, el hermano Juan Bereken. En el año 2004, Juan Bereken inició Vidaín, entonces se llamaba Vida Internacional, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Todo inició con su sueño de crear una iglesia relevante y divertida, con una pasión fuerte por ser una iglesia a la que a todos les encante asistir. Muy bien, entonces esta frase cliché es el atractivo, ¿verdad? Nada dice acerca de ganar más almas para Cristo, de arrancar y rescatar almas de camino al infierno. No, parece que la encomienda y el propósito ha sido más bien ser una iglesia donde la gente les encante asistir, cueste lo que cueste, o sea que el fin justifica los medios.
Luego, varias personas de Monterrey conocieron la visión de Vida In y después de estar asistiendo a la iglesia en Saltillo por varios años y después de diversas conversaciones, muchas oraciones y un arduo trabajo detrás, Vida In Monterrey abrió sus puertas en febrero de 2014. Toda esta información está tomada directamente de la página oficial de Vida In. La iglesia está diseñada siguiendo el modelo de North Point. Algo así como una vez al año, por lo menos, los líderes de las iglesias de Saltillo, Monterrey y la Ciudad de México van a una capacitación, seminarios de capacitación y entrenamiento a North Point en Atlanta, y por eso decimos que este tipo de iglesias está diseñada de acuerdo a este modelo, y lo vemos aquí en este sitio oficial de Vida In. Aquí está la historia que yo citaba. Este es el sitio de la iglesia en Monterrey. Como hemos señalado de las otras iglesias, todas estos centros de reunión, estas iglesias están al día en cuanto a tecnología, en cuanto a los medios masivos de comunicación, activos en las redes sociales, todo con lo más moderno en sus presentaciones, predicaciones y todo eso. Una vez más, el estilo de adoración, a diferencia del idioma, es que Vida In es en español, pero es el mismo estilo. Y de hecho, incluso en algunas de estas congregaciones a veces hasta tienen los cantos en inglés mismo, ¿verdad? No entiendo cuál sería el propósito de eso, pero eso es lo que pasa. Aquí pueden ver una muestra de la adoración, el estilo de la iglesia Vida In en Monterrey. Muestra. Muy bien, entonces esta es la segunda parte, de la exposición de este tipo de iglesias. En nuestra siguiente sesión y última hablaremos de qué es la responsabilidad del creyente, cuál debe ser nuestra actitud, y es un llamado a la reflexión acerca de qué es a lo que hemos renunciado y que podemos esperar de parte de nuestro Señor, a quien servimos, si nosotros adoptamos los métodos modernos del mundo y sacrificamos lo que es considerado por estas iglesias lo tradicional, lo aburrido, lo convencional, en aras de llenar las iglesias de gente que les encante asistir a la iglesia según palabras de ellos mismos. Muy bien, entonces terminamos aquí.